Esto es ¿Quién está detrás del paper? Un ciclo de entrevistas a docentes en el cual nos entrometemos en su vida más allá de lo académico. Soy Juan de Panfleto Político y hoy estamos con Natalia Seppi. Ella es docente de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales y también investigadora del CONICET. ¿Cómo estás, Natalia? Hola Juan, ¿cómo estás? Todo bien. Bueno, un gusto tenerte acá. Y la primera pregunta obligada, que tenemos que hacerte es, ¿cómo te acercaste a las relaciones internacionales? ¿Qué te llevó a elegir esta carrera? Bueno Juan, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar acá y ser parte, digamos, del proyecto. ¿Cómo me acerqué a las relaciones internacionales? En realidad empezó un poco en el secundario. Era muy de los 90 las ideas de los modelos de Naciones Unidas y creo que todos los que arrancamos relaciones internacionales arrancamos con la idea de el futuro como diplomático o diplomática. Entonces, si bien yo fui a un colegio de orientación comercial en el secundario, siempre me fue bien, pero sabía que por ese lado no era lo mío, los números no eran lo mío. Y estaba un poco entre la abogacía y algo parecido. Y cuando empecé a hacer alguna que otro modelo o alguna que otra experiencia sobre Naciones Unidas, dije, por acá, lo mío es por acá. Y ahí empezó la búsqueda de qué lugar para estudiar, porque yo no soy de acá de Rosario, soy de Río Cuarto, entonces tomé conocimiento que la carrera estaba en Córdoba, pero estaba en una universidad está en una universidad privada, y en ese momento una de las profesoras que nos acompañaba a los modelos era la profe de inglés, y comentó sobre la posibilidad de relaciones internacionales acá en la UNR. Y bueno, el tema fue todo empezar a averiguar, porque a diferencia de tu generación y de lo que es ahora la realidad, que uno agarra el teléfono y empieza a buscar, esto, finales de los 90, no era algo tan aceitado, de por sí no estaba la información así tan disponible. Entonces, haciendo un par de averiguaciones, di con la UNR, vinimos a conocer la universidad y bueno, bajo ese objetivo, viéndola en ese momento, lo que sería el ingreso para el plano 1999, obviamente me encantó porque tenía toda esa multiplicidad de áreas que me gustaba, algo de economía, por más que era muy mala, eh, toda la parte jurídica, la parte histórica, bajo siempre con esta idea de el día que termine poder hacer el concurso de ingreso para el servicio exterior. Y bueno, y un poco se dio de esa manera, digamos, como transitado muy natural, porque el objetivo era eso, era, digamos, tener, digamos, en ese momento tenía creía que tenía claridad de cuál iba a ser mi destino profesional. Tuve la suerte de que mis padres me pudieran acompañar en ese proyecto. Y, y bueno, conocí a mediados del 98 la FC Polit, una FC Polit muy diferente, incluso en términos edilicio de lo que es hoy por hoy la FC Polit. Así que, pero contenta, digamos, de poder iniciar, digamos, un nuevo mundo. Y bueno, en febrero del año 1999 me mudé acá a Rosario y comencé el cursillo de ingreso, que creo que en ese momento duraba un mes y algo. Recuerdo que el doctor Oviedo me dio el cursillo de ingreso. Bueno, y después iniciamos el cursado en el mes de marzo, pero fue un poco eso, motivada por la idea de decir, quiero hacer algo vinculado, sabía que quería hacer algo vinculado a las ciencias sociales, que tuviera un poco de todo, esto de que tuviera una múltiples facetas la formación, pero no tenía inicialmente la idea bien de qué podía hacer. Y Relaciones Internacionales cerró, digamos, toda esa idea. Y después, bueno, obviamente cuando uno hace, digamos, el tema de los modelos de Naciones Unidas o algo similar, uno tiene esta ilusión del personaje, entonces todo lo que implica, digamos, representar a un país, empaparse de la cultura y del tema que tiene que llevar adelante. Y bueno, eso fue como, digamos, la lanza para decir quiero ir por este lado. Y el hecho de que sea, digamos, se haya podido concretar
en una universidad pública y gratuita fue fundamental y fue determinante porque no se hubiera podido hacer de otra manera. Así que eso fue mi acercamiento inicial, digamos, con las relaciones internacionales. Bien, y de ese primer año, ¿qué recordás? ¿Cómo fue mudarte a otra ciudad? No sé si viniste sola, y encontrarte también, imagino, bueno, con otro volumen de estudio a lo que por ahí uno conoce en el secundario. ¿Te costó? ¿Te fue bastante fácil? ¿Qué recordás de esos A primeros ver, meses? yo creo que nosotros en esa época había mucha menos cantidad de inscriptos. Entonces, si bien obviamente primero, segundo y tercero suelen ser cursos más voluminosos, por así decirlos, em, era como que se dio esa casualidad de que era un grupo que inmediatamente contactó. Yo en primer año viví en una residencia estudiantil de mujeres y creo que eso también fue un factor clave para transitar ese primer año con mayor tranquilidad porque veía que había otras chicas. En ese momento no había nadie que estudiara relaciones internacionales, sí había alguien que estudiaba psicología, entonces con el acercamiento también se daba la Siberia. Entonces veía que había otras chicas que transitaban las mismas realidades. Nos pasaba esto de que todos estábamos aprendiendo, porque realmente el salto del secundario a lo que es un primer año de universidad se siente, digamos, en términos desde cómo organizarse, en términos de si tenés o no temor a lo desconocido, de decir si te mudaste de una ciudad más chica a una más grande, cómo te moves en esa ciudad. Es más, recordando un poco esto de lo que había sido los primeros tiempos, yo no sé si vos lo llegaste a ver, pero en el colectivo no había obviamente tarjeta de contacto, había una tarjeta que era La magnética. de magnética de cartón, entonces vos la tenías que tener bien guardadita para que no se te doblara la tarjeta para pagar el pasaje. Entonces, toda esa primera etapa, el hecho de estar en un lugar con otras personas que compartían más o menos las mismas inquietudes, creo que ayudó a que ese tránsito o esa lejanía con la familia fuera, fuera más pasable. Y por otro lado, no era eso, que se dio un conjunto de factores porque nos pasaba que había como algo implícito en el grupo que en general, obviamente, a no tener los medios de comunicación de ahora, o no tener, digamos, esto del celular a mano y demás, era mucho el hecho de juntarse a estudiar. Entonces vos te juntabas a estudiar a la casa de alguien, ibas a la casa de alguien, o te juntabas a estudiar en el bar, o te juntabas a estudiar en la biblioteca. Había una cosa muy colectiva de lo que fueron los primeros años, digamos, por lo menos hasta tercer año de la facultad. Algunos se iban más seguido a su casa, otros no tanto. Yo tuve momentos, porque en mi casa, digamos, por suerte, digamos, mis padres nos criaron a mi hermana y a mí con mucha libertad, pero siempre estuvo esto de que nos fue tipo el mandato, pero no lo digo en tono crítico, sino como algo, bueno, decidan con responsabilidad, pero nosotros queremos que estudien, como el estudiar como un valor va más allá de tener un título, o sea, de enfrentarte con algo que va a ser una herramienta que te va a nutrir para diferentes áreas de la vida, no solo para una posible futura salida laboral. Entonces yo vine, digamos, con esa idea, digamos, también en la cabeza y con la idea de disfrutar, porque uno en ese pasaje que hace del secundario a primer año tiene un poco la disyuntiva de que sigue siendo obviamente adolescente, pero a su vez tiene esta cosa de picardía de decir, voy a estar en una ciudad más grande, tratar de resolver ciertos desafíos de manera individual o con un otro que es par. Entonces, en mi caso no fue para nada traumático. Que uno se ponía nervioso para un examen, sí, que uno a lo mejor tenía cierto temor a enfrentar o a ponerse en contacto con algún docente también, pero formaba parte de la dinámica
de lo que sería la facu. Y después un poco el hecho de encontrarse en un lugar distinto, porque a diferencia del secundario, donde uno tenía todo más ordenado o te indicaban más los pasos a seguir, vos entrabas a la facultad y salvo, qué sé yo, tener contacto con alguna agrupación en el sentido de que pedías una ayuda desde qué es un alumno libre, qué es un alumno regular, dónde está la fotocopiadora y ese tipo de cuestiones, es ubicarse un poco en las dinámicas que se estaban dando. Y bueno, vuelvo a esto de que nosotros teníamos algo muy de lo colectivo, de decir, bueno, a ver, si había alguien que trabajaba en ese momento, había uno que hacía la cola para encargar la fotocopia, porque obviamente no había comunidades, no se mandaba nada por correo, es más, recién ahí se empezaba a usar un poco el correo para algún que otro contacto específico. Nosotros teníamos como dos fotocopiadoras, dos grandes fotocopiadoras. Una que le decíamos la pecera, que es donde está ahora estudiantil, se llamaba así porque era toda vidriada, y otra que estaba en el primer piso, creo que sigue estando donde está. Sí, al lado de los baños. Exactamente, al lado de los baños. Y bueno, los docentes dejaban el material ahí de los programas y a veces era un tiempo de espera para encargar. Y bueno, nos íbamos dividiendo y el periodo de encargar el material, después de repartirlo. Em, sí, recuerdo que vivimos todo como, con mucha ansiedad los primeros parciales, porque qué significaba un parcial, o sobre todo en esas aulas que eran más masivas. Em, yo soy de otra generación, entonces teníamos la idea del docente como algo que estaba en una instancia con un poco más de lejanía, que a lo mejor como ustedes lo viven. Eh, entonces uno, por ejemplo, iba a las consultas como ya con la materia casi toda estudiada, con dudas muy puntuales y un poco queriendo demostrar que sabía, si necesitaba obviamente una consulta. Pero creo que se vivió, por lo menos yo tengo buenos recuerdos de ese primer transitar, digamos, de lo que fue primero y segundo año de la facultad, que es cuando uno más se está acomodando. Bien, y me gustó esta anécdota que traías también de la vivencia de la ciudad de Rosario. Un poco preguntarte, bueno, viniendo de afuera, por ahí qué recordás así que te haya choqueado, que te haya llamado la atención, si tenías algún lugar preferido donde solían juntarse habitualmente con estos compañeros. Y nosotros hacíamos, bueno, de lo que recuerdo, que muchas veces me perdí, me equivoqué de colectivo porque tampoco había obviamente en términos digitales para ver Google Maps. Exactamente, no había Google Maps ni nada. Esto de tener bien doblado, bien puesta plana la tarjetita para no perder el pasaje. Em, Nos juntábamos, como te mencioné, Juan, eran los que no vivíamos los que no vivían en una residencia, en general era como el centro de reunión, entonces nos juntábamos en un departamento, en algún departamento de algún compañero. Éramos también nosotros pasábamos bastante tiempo en la facu, nos juntábamos muchos en el bar también, el bar no tiene la disposición que tiene ahora, el bar estaba en el primer piso en una de las aulas, que ahora es una de las aulas, no recuerdo el número. Em, a lo mejor lo que nosotros también hacíamos era, bueno, avanzar un poco de manera individual y cuando ya teníamos alguna materia más avanzada nos juntábamos y nos reuníamos, hacíamos mucho parque también en los momentos que se podía hacer, era otra, no sé si había otra inseguridad, era distinto como uno lo vivía o a lo mejor uno no tenía tanta conciencia de las cosas que podían llegar a pasar. Ah. Yo creo, no recuerdo si haberlo comentado con vos o con Mini mientras hablábamos un poco de esta cuestión de cómo fue la vida, así o en clase. En una época, uno de mis grupos estudiábamos de noche y a lo mejor en las noches de verano, 2, 3, 4 de la mañana, los que vivíamos cerca del centro, cruzábamos el Parque Independencia caminando a mitad de la noche sin ningún problema, sin pensar, que eso es un poco parte de la juventud, que te va a pasar algo, digamos. Pero tratábamos de llevar como la mayor instancia que se pudiera en términos de colectivo, en términos colectivos
de vivirlo en grupo o de sentir un poco, decir, bueno, che, me cuesta esta materia, bueno, a mí también, y si yo entendí te lo explico, y atravesarlo de esa manera, más por el lado del compañerismo. A lo mejor no todos éramos amigos, pero era un grupo que por lo menos esos 2 primeros años funcionó así en términos de esa dinámica. Bien, perfecto. Y después, bueno, te tocó vivir un momento muy particular para nuestro país, como estudiante, que fue esos finales de los años 2000 y todo lo que aconteció en el 2001 también. Eh, te pregunto por dos cuestiones. Uno, a nivel nacional, la crisis económica, pero a nivel internacional también la caída de las Torres Gemelas. Sí. ¿Cómo viviste eso y cómo se vivió dentro de la facultad esos dos acontecimientos, que era como que se estaba estudiando eso mismo a la par que sucedía? Bueno, a ver, a nivel nacional, vamos, a ver, vamos de como de lo más cercano. Tercer año fue un año bisagra por muchas cosas. Yo creo que es un año bisagra en la carrera también en sí. ¿Por qué? Pues nosotros tenemos una carrera que tiene una cantidad de materias interesantes, están 38, 39, no recuerdo, em, con las modificaciones de los planes de estudio. Entonces uno llega a la mitad de la carrera y está un poco en la disyuntiva de, bueno, ¿y ahora hacia dónde voy? Estoy a la mitad de la carrera, pero siento que todavía no me estoy formando lo suficiente y a su vez me falta mucho. Para mí, y eso incluso está estudiado, que en general las materias a la mitad de la carrera empieza a haber crisis en términos del conjunto, digamos, de los estudiantes. Entonces nos pasó a todos, incluso a mí, fue un año en que yo lo viví con ansiedad en el sentido ese de decir, bueno, vengo estudiando un montón, ya tenía un montón de materias rendidas porque llevaba la carrera al día, pero era como que no, uno no encontraba, digamos, el rumbo, o mejor dicho, ese horizonte que parecía estar más claro al inicio de haber comenzado a cursar. Por otro lado, entonces eso generaba como cierta ansiedad, incluso tuve momentos de transitarlo con mucha ansiedad. Por otro lado estaba el tema económico, el decir cómo esto pegó a muchas familias, digamos, nosotros en la facultad, el de 2001 fue un año donde tuvimos muchas interrupciones en el cursado, entonces esto implicaba que muchos papás dijeran, bueno, si no vas a estar cursando, regresá por un tema de gastos. Entonces eso repercutió también en el hecho de cómo se daba la vinculación, el planteo de decir, bueno, ¿qué hago? ¿Sigo? ¿No sigo? Fue un año donde muchos compañeros decidieron, digamos, interrumpir sus estudios y ver qué pasaba para ver si los retomaban tiempos después. Algunos de mis compañeros que en ese momento estudiábamos juntos siguieron por el lado de ciencia política. Entonces fue un año como muy movido, muy movido. Entonces, a lo mejor uno estudiaba para una mesa, la mesa se suspendía y no tenías ese horizonte de que si se volvía a reprogramar. Fue bastante movilizante. Y en cuanto a lo que fue lo internacional, nos pasaba creo que eso, que no habíamos tomado dimensión de lo que había significado el atentado a las torres y cómo eso iba a reescribir un poco la historia después. Siempre estaba el chiste de, o como digo alguna vez mi compañera, porque es más, ese episodio lo recuerdo perfecto, yo ya no vivía en una residencia, vivía con una compañera, nos habíamos juntado a estudiar esa mañana y obviamente no el primer avión, pero el segundo avión, estaba la tele prendida y se vio el impacto. Entonces el comentario de una de ellas fue, yo no voy a poder conocer las Torres Gemelas sin tener, todas de relaciones, pero sin tener la dimensión de lo que eso significaba como acontecimiento internacional. Pero yo creo que estaba un poco vinculado a esto de que, o sea, era como que uno había avanzado con algunas cosas de relaciones internacionales, pero no del todo para tener las herramientas suficientes como para poder analizar realmente los hechos en los cuales el mundo, digamos, estaba encaminando. Y creo que también pensaba mucho a nivel de lo que acontecía a nivel nacional, esto de que te mencioné, de que
compañeros que se regresaban, de que las clases se suspendían. Y también fue un año complejo porque ese año las mesas que se reprogramaron fueron para después de Navidad, entonces muchos de nosotros la pasamos solo o con otro compañero, se rendía 26 de diciembre, 28, es más, si no recuerdo mal, creo que yo rendí Historia Política Argentina el 26 de diciembre. Y creo que una de las de Economía el 28, 29, una cosa así. Entonces era como que uno quería pasarlo rápido ese año, decir, bueno, lo que no pude rendir, quiero amortizarlo en todo lo que se presenta, en todas las oportunidades que se pudieran presentar. Era como, bueno, pasemos la hoja rápido para ver si lo que viene el año siguiente es mejor. Entonces, yo no sé si todos los que estuvimos realmente ahí, obviamente, yo te lo cuento con muchos años después, pero en ese momento uno realmente tenía conciencia o uno estaba empapado para poder tener una idea más clara de lo que estaba pasando. Me interesó mucho esto que comentás, que creo que es una experiencia compartida de la gran mayoría de los estudiantes, un poco de esta ansiedad, este sentimiento de cansancio también muchas veces en tercer año, en cuarto año se suele dar mucho. Que vos imagino también que en el aula lo ves mucho. ¿Qué recomendarías o qué consejo darías para atravesar ese tipo de momentos o de situaciones o qué te sirvió a vos en ese momento? En esos momentos de ansiedad, de esos momentos de ansiedad y de cierta manera de tristeza, porque eso, bueno, empieza a embargar otras, digamos, emociones, incluso hasta replantearte. Es más, tercer año fue un poco el año donde dije, no, el servicio exterior no va a ser lo mío. Incluso lo poco que habíamos tenido un par de contactos con algunos diplomáticos y demás, y terminando de entender de que era más que una profesión, un estilo de vida, dije, esto no va a ser para mí, ¿no? Yo no sé si voy a poder, digamos, realmente con esto, haciéndolo de la manera que a mí me gusta hacer las cosas. Y en esta vorágine de la ansiedad, a nosotros nos pasaba que a diferencia de lo que hoy por hoy hay a nivel institucional, nosotros no teníamos mejor tantos espacios para decir, nos está pasando esto, del tema de los temores o las tristezas o ese tipo de cuestiones. Son temas que tampoco antes no se hablaban mucho. Eso es la verdad, digamos. Hoy por hoy son como temas más visibles, digamos, es más común poder conversarlos. Entonces no teníamos como un gabinete al cual poder ir y plantear este tipo de cuestiones. Uno trataba de atravesarlo con las personas de confianza, con sus amigos, con su familia, las personas los que tenían novio con sus novios y sus afectos, digamos. Ujú. Lo que pasa que es lo que yo pueda decir a una persona que está atravesando en esa situación, más que decir que es más común de lo que parece, que no siente, que no se asuste porque no es una situación lejana, digamos, no es una situación tan extraña a nivel de lo que ocurre en la vida académica, es más común de lo que parece. Y pedir ayuda, recurrir, digamos, está bien en algún momento establecer un freno, parar, bajar los decibeles y poder recalcular hacia dónde uno quiere ir. Ujú. Eh, pero sobre todo eso, entender que es más común de lo que uno cree. Sobre todo en momentos donde uno entra en puntos de inflexión en la carrera, de decir, bueno, es realmente lo que me gusta, porque muchas personas también le pasaba esto, de decir, relaciones internacionales, ¿es lo que me gusta o me gustaba más historia? Entonces terminaban anotándose en la licenciatura en historia. Creo que es fundamental yo siempre digo que es fundamental volver a las bases, y las bases son eso, los afectos de cualquier tipo, familiares, de amigos, los vínculos como más amorosos que uno puede llegar a tener y que en definitiva sirven de contención en los momentos en los que uno cree que no da más. Y también entender lo que pasa que cuando uno tiene esa edad y todo lo ve más trágico, que nada es para siempre, digamos, son etapas que se atraviesan, que está bueno atravesarlas también a veces, porque uno después en la vida laboral se encuentra con un montón de situaciones y termina mirándose atrás y dice, uy, me hice problema por esto y no era tan tremendo. Uno lo vive como muy tremendo en ese momento, no sé, rendir
2 mesas con 2 días de diferencia es tremendo, o sentir que uno no llega a incorporar todo el conocimiento de una materia es tremendo, o estar cansado de cursar es tremendo, pero en realidad no es tan trágico como uno lo vive, como realmente son en los hechos, es más el conjunto de factores que lleva a creer que esa situación es de esa manera que lo que realmente es. Pero la idea, volviendo un poco a tu pregunta, Juan, es volver a las bases, acercarte con la persona que tenés confianza, volver a reunirte con un amigo, eh, comentarlo en tu casa si tenés la oportunidad de hacerlo. No atravesarlo solo. Creo que la mejor situación es no atravesarlo solo. Bueno, Nati, qué interesante esto que decís y también como mencionás que hay espacios y hay personas a quienes podemos recurrir. Y me interesa un poco esto que nos aventuraste, bueno, que en un punto de la carrera, en un punto muy particular, decidiste que el ISEN, el servicio exterior, no iba a ser, digamos, tu destino profesional. Bueno, ¿qué te llevó a esa decisión? ¿Qué fue lo que encontraste ahí? Creo también que es otra de las experiencias compartidas entre los alumnos de relaciones internacionales. Pero bueno, un poco cuál es tu análisis sobre eso y cómo llegaste a tu recibida, también cómo fue ese trayecto final, escribiendo la tesina, y bueno, cómo te encontró esa situación. A ver, ¿cómo me encontró? Un poco recordando, bueno, me pasó un poco esto de tercer año, este año bisagra, de decir, bueno, estoy en la mitad de la carrera, me falta la otra mitad, hice un montón, pero me falta un montón y después voy a tener que seguir estudiando. Y por otro lado, me preguntaba, ¿voy a poder moverme en esas aguas que implica el servicio exterior, terminar de realmente comprender que un diplomático o una diplomática es un funcionario público que representa al Estado, que puede estar de acuerdo o no, digamos, pero que más allá de eso tiene que darle una direccionalidad que de cierta manera ya a su vez le viene dada en cuanto a su quehacer diplomático. Bueno, cuando me empecé a plantear todo este tipo de cuestiones, sumado a que eh, el servicio exterior que hoy por hoy tenemos, que si bien avanzó en muchas cuestiones vinculadas al género, en ese momento no era tan así. Eh, entonces, por un lado tenía esa faceta, por otro lado tenía en claro que al margen de que uno estudiaba mucho y que me quedaba mucho por estudiar, también quería seguir estudiando. Dije, bueno, en esta tipo imagen de olla de presión que tenía, digo, dejo esto en stand-by, voy a tratar de encontrar la manera de, mientras decido si realmente voy a querer seguir o no, vincularme con las cosas que me gustan del servicio exterior y después ver qué es lo que quiero hacer. Y un poco como que lo solté, digamos. Después terminó siendo un duelo porque en personalidades, no porque mis viejos me hayan exigido algo, al contrario, mis viejos siempre me dieron mucha libertad, como mencioné, pero en esta idea de decir yo que lo tenía decidido, ¿cómo es que al final me voy por otro lado? Bueno, fue más un trabajo interno a decir lo suelto porque sé que no voy a ser feliz de esa manera, que otra cosa. Y un poco me pasó eso de tomar contactos con o exalumnos de la facultad que eran parte del servicio exterior, contando un poco, bueno, esto, su vida, cómo era la vida de un diplomático o una diplomática. Uno muchas veces tiene ciertos parámetros idealizados de qué son las cosas. Yo creo que, bueno, empecé en tercer año a comprender realmente en mi cabeza de que esa idea estilizada del modelo de Naciones Unidas distaban un poco de la vida misma. Eh, y, y bueno, cuando de a poco fui tomando contacto con relatos, con experiencias y demás, lo dejé como dejé esa idea descansar y dije, bueno, voy a seguir conectada, obviamente, porque todavía me faltaba mucho con el servicio exterior, pero buscándole, digamos, un camino alternativo. Bueno, y en el medio uno sigue cursando, siguen pasando cosas, ya cuarto y quinto año,
también a nuestra generación nos pasó de que yo empecé a cursar en 1999 con el plan 1999, que es el anterior al que está vigente en este momento. Y también el pasaje de tercer año a cuarto se sintió, porque cuarto año era relaciones internacionales puro, digamos. Entonces, es decir, llego a todo esto, digamos, que era lo que un poco uno tenía como primeras aproximaciones en primero, segundo y tercero, pero a partir de cuarto año era como uno apelando a un dicho coloquial, uno tiene toda la carne tirada ahí en el asador. Y en esta sensación de decir, bueno, todavía nos falta mucho, uno empieza a vivir la facultad como de manera más intensa, decir, bueno, trato de estudiar mucho, de meter materias, y bueno, digamos, porque la carga horaria y la carga de estudio, particularmente de cuarto y quinto año, era y es, digamos, interesante. Entonces, con respecto al tema de la tesina, uno ya empecé a trabajar en un tema que nada que ver ahora. Nosotros teníamos en ese momento un seminario que era sobre seguridad y narcotráfico, y yo mi tesina la hice sobre seguridad y narcotráfico. Y de lo que estoy hablando, Juan, era de una antigüedad total, no por la materia en sí, porque obviamente una materia súper actual, la persona que la daba, una persona muy formada y con mucha experiencia en esos temas, sino que recuerdo que mi defensa de tesina ni siquiera fue con PowerPoint, fueron con los proyectores de las tipo Filmina, no me acuerdo cómo se llaman, una antigüedad total, digamos, pero también un gran desafío, porque creo que como instancia de escritura, de experiencias, habíamos tenido, para quienes habíamos optado por el régimen de promoción, a la materia de PIA, que teníamos un ensayo, que Roberto Miranda nos hacía hacer un ensayo sobre un tema de política exterior, nada fácil, obviamente. Y entonces, bueno, enfrentarte a hacer una tesina, por más que uno haya tenido las materias metodológicas, no es lo mismo que haber rendido o haber hecho un bosquejo de proyecto de investigación. Y uno a veces lo vive como una especie de montaña rusa, digamos, con muchas alegrías cuando uno ve avances, pero con muchas frustraciones cuando ve correcciones, digamos, porque también uno no solo se enfrenta a qué es lo que uno puede hacer, sino también están los tiempos del otro, del docente que corrige, porque el docente no está destinado exclusivamente a hacer el seguimiento individual de tu trabajo, sino que también tienes sus actividades, su agenda. Uno cree que a lo mejor porque le pone muchas ganas, y cuando vos ves las devoluciones o en rojo o con colores o con comentarios, caes en esto de, ay, lo hice todo mal. Uno no ve que eso es parte del proceso de aprendizaje. Vuelvo a decir, uno vive esas instancias, digamos, con mucha emocionalidad, entonces cree que o está todo bien o está todo mal. Los grises son difíciles de encontrar. Pero después, cuando ya el producto está terminado y uno llega a la etapa final, ve a la defensa de su tesina, digamos, como el broche de cierre, no final del todo, pero como de esa etapa en particular, es muy gratificante. Y yo siempre lo digo, y ya estando de este lado, que por suerte me ha tocado estar en muchas instancias de tesis, de grado y de posgrado, ver la cara de las personas que acompañan a ese alumno que está defendiendo un trabajo. Usted no tiene ni idea, porque obviamente quien defiende está empapado en los nervios de la situación, de dar lo mejor de sí, pero es muy lindo verlo, digamos, del otro lado, ver cómo hay una familia o que no necesariamente tienen que ser los vínculos primarios, porque digamos todos los vínculos son constructivos, que acompaña toda esa trayectoria, digamos, de esa persona que está terminando su carrera. Entonces es gratificante poder ver eso. Y sí, es un proceso que todo alumno tiene que entender que tiene muchos altibajos,
Y pasa después incluso con las tesis de posgrado, digamos. Uno cree que esa etapa ya la superó, decir, ay, bueno, yo sé que las correcciones no me van a afectar tanto. Y no, cuando llegan las devoluciones en la tesis de posgrado, uno también se larga a llorar, uno también siente que no sirve para nada, que lo va a dejar. Y bueno, es un momento de decir, se pasa y después lo volvés a agarrar porque el objetivo final es otro, en realidad, digamos. Pero también está bueno vivirlo en compañía. No siempre se puede porque ya en esa instancia algunos trabajan, otros no, entonces los tiempos son otros. Eh, pero también algunas de las opciones era poder escribir, por más que no sean los mismos temas, algunos se juntaban a escribir, decía, bueno, nos juntábamos a escribir lunes, miércoles y viernes en una franja horaria y escribíamos en conjunto, como para sentir cierta compañía. Eh, y bueno, aprovechar eso en cuanto si sirve a una recomendación, primero y principal de que no dejen dormir la tesis o el trabajo final integrador. Esta idea de porque uno está muy cansado después de atravesar todas las instancias de evaluación, cuesta volver a sentarse y retomar. Elijan un tema que les guste, que a lo mejor no va a ser el tema que va a marcar después su vida profesional, pero un tema que lo sientan cercano y lo sientan familiar. En el sentido de que no es lo mismo escribir sobre un tema que no lo sentís como parte de tu día a día o tu parte de tus gustos a un tema que realmente te compromete. No sé, si te gustan las cuestiones climáticas, dale por ese lado. Si te gustan las cuestiones más de comerciales, dale por ese lado porque va a ser que ese proceso de lo que implica, digamos, todo el trabajo intelectual de una tesina sea mucho más llevadero que si no tuvieras, digamos, ese gustito por ese objeto de estudio. Bien, perfecto, Nati. Bueno, y con título en mano, terminaste, te recibiste y imagino que tocó salir a trabajar. Bueno, ¿cuál fue esa primera experiencia laboral ya recibida? ¿Tenía que ver con relaciones internacionales o no? No, digamos, mi primera experiencia laboral no tuvo que ver con relaciones internacionales. Alguna parte de la experiencia laboral la hice estando en el último tiempo estudiando, que es que uno, digamos, se empapa más del mundo, porque muchas veces la facultad hace como una especie de cápsula y uno no termina de ver, digamos, el resto de lo que acontece a nivel de la vida misma, digamos. Y mientras estaba terminando la facultad, ya decidiendo que obviamente el servicio exterior no iba a ser lo mío, habiendo cursado Derecho Internacional y luego Derecho Consular y Diplomático, digamos, cuando llegué a Derecho Consular y Diplomático dije, realmente estos son mis temas y voy a ver cómo lo puedo incorporar, digamos, a mi futuro laboral. Hice la ayudantía, que fue cortita porque después vino la inscripción, porque a mí me faltaba poco para recibirme, y luego la inscripción. Y al poquito tiempo, en ese momento era una cátedra muy chiquita, digamos, porque estaba la docente a cargo, la profesora Bataglia, y ella siempre le ponía tanta dedicación a la materia, tanta dedicación. No es la misma materia en términos de contenido, una materia mucho más histórica de lo que es ahora, pero le ponía tanta dedicación al armar sus clases y a todos sus conocimientos para poder brindárnoslos a nosotros como estudiantes que dije, es un lugar donde me gustaría estar, digamos. Y bueno, quedé vinculada a la materia y como te mencioné, al tiempo surgió la posibilidad de formar parte, de acompañarle a Elvira como docente. Y en esto de volver digamos, un poco a los vínculos y a la cercanía, nos pasaba que yo pasaba mucho tiempo, digamos, en su compañía, en el armado de las clases, en la elección de la bibliografía. Entonces era como algo, la materia era como algo muy cercano, el trabajo era como algo muy cercano.
Y de forma paralela se fue dando que yo elegí, digamos, primero hacer una maestría y en el medio de la inscripción de una maestría surge la posibilidad de poder presentarme para el concurso público para una de las becas doctorales de CONICET. En ese momento, CONICET tenía la distribución de las becas doctorales de manera diferente ahora. Entonces, es importante aclarar que todo lo que es para la parte de becas y para la parte de ingreso a carrera y también pasa para el ingreso a personal de apoyo en CONICET es por concurso público, donde ese concurso se hable por áreas, con determinada cantidad, digamos, de vacantes, se ingresa por orden de mérito. Y cuando digo público, están publicadas sus bases y condiciones en la web todos los años. Donde se estipula, digamos, cuáles son los requisitos mínimos que se requieren, digamos, para poder ser parte de ese concurso. Y una vez, digamos, que te evalúa la comisión, vos quedás en una escala de orden de mérito donde ingresás o no, de acuerdo, obviamente, a la cantidad de vacantes y a las decisiones que tome el directorio según los recursos y requerimientos, digamos, que dispone el organismo. Entonces fue medio en paralelo mi ingreso a la docencia con mi ingreso a la beca doctoral. Y en ese momento la diferencia que tenía CONICET con respecto a la beca doctoral era que te becaban por 3 años. Ujú. Y después te tenías que volver, obviamente tenías que estar inscrito en un doctorado, cursar, tenías que volver a presentarte a lo que era la beca tipo 2. Vos, con el riesgo de que vos podías quedar O no. o no en la beca tipo 2. A diferencia de ahora que si te dan una beca doctoral es una beca por 5 años donde el organismo entiende que en esos 5 años vos tenés que cursar tu doctorado, tenés que empezar a generar productos, por así decirlo, en términos de publicaciones, de participaciones de congreso y todo lo que pueda ser vinculado a lo que sería la difusión de conocimiento de tu área. Y en ese tiempo, digamos, vos tendrías que dar cuenta de la finalización de tu doctorado. Entonces tuve la beca tipo 1, la beca tipo 2. Y que si bien, digamos, como su nombre lo indica, es una beca, es un estipendio, en realidad uno tiene un compromiso de dedicación exclusiva, con la única salvedad que está hecho en cuanto a la docencia universitaria. Entonces, si vos me preguntás cuál fue mi primer trabajo vinculado a relaciones internacionales, fue la investigación a través de la beca de CONICET y en paralelo, obviamente, la docencia. Y bueno, me encontré en un ámbito que me gustó, que me sentía cómoda, que me permitía esto de tener como cierta flexibilidad que yo a lo mejor veía que la parte del servicio exterior no lo iba a tener. Creo que también me terminé dando cuenta que a lo mejor esa idea del amor de ser un servidor público, no sé si lo podía realmente cumplir. Y decidí quedarme en CONICET, me formé, hice mi doctorado en Relaciones Internacionales en la UNR, mi maestría también es de la UNR, y después de la beca doctoral, antes de solicitar el ingreso a carrera, que también es por concurso público, hice una beca postdoctoral de 2 años. O sea, siempre me quedó el bichito de seguir estudiando, digamos, de tener esa curiosidad por tener nuevas perspectivas, nuevas ideas, de tener intercambios con colegas que son de las ciencias sociales, a lo mejor por mis temas de investigación, pero que no necesariamente son de relaciones internacionales, porque hace a la riqueza y te abre la cabeza de que no quedas como encorsetado en un único sector, digamos, en una única área. Y bueno, y después de la beca postdoctoral, solicité el ingreso a carrera, que no me voy a olvidar nunca de la escena, porque yo que soy María Obsesión, no sé por qué, mejor dicho, sí sé por qué, en el afán de querer controlar, porque todo se ingresaba por sistema y demás, dejé el envío de lo que serían todos los formularios para el último día que cerraba. Y lo dejé en realidad por esto, por decir de controlar si tenía todos los papeles, todo lo que me pedían, todo lo que tenía que cargar dentro del sistema de lo que se llama el SIGEVA dentro de CONICET. ¿Y qué pasó?
Había ese último día, me doy cuenta, cuando quiero apretar el botón, literal, el clic para mandar, porque una vez que vos apretás, el sistema queda anulado, vos podés ver todo, pero no podés seguir cargando la información. Sobre todo cuando hicieron las postulaciones, es algo muy de la dinámica del CONICET. El sistema no me reconocía por una diferencia de palabra el mismo lugar de trabajo que tenía mi directora, que en ese momento uno ingresaba con director, y también es ahora en lo que es investigador asistente, que mi lugar de trabajo, que en realidad era la facultad. La cuestión que al no reconocerme eso me tiraba un error y no lo podía mandar. Entonces, ¿por qué cuento esto? Porque ahí demuestra qué tan importantes son los vínculos. La escena de estar mis compañeras, mis amigas, que fueron muchas docentes de ustedes, son docentes de ustedes, esperando a ver cómo se podía solucionar esa situación. Ahí en la Escuela de Relaciones Internacionales, incluso lo recuerdo a Gustavo Marini, que se estaba por ir, pero viendo la desesperación de no poder mandar las cosas, se quedó a acompañarme. Y bueno, un poco en esta idea del apoyo, de como uno decía cuando era estudiante, de que te hago el aguante a algo que te estaba pasando. Y eso siempre nos acordamos con las chicas de, uy, tu ingreso fue como caótico, o Gisela Pereira o alguien, una amiga, dice, no me dejas acordar de ese día. O Malde, que también estaba, Malde Lorenzini, diciendo, por favor, los nervios que pasábamos. Yo en ese momento fumaba, en ese momento todavía se fumaban adentro de los espacios cerrados, y así, los cigarrillos que fumamos hasta que pudiéramos solucionar esta cuestión. Y por eso es importante, digamos, transitar estos espacios, no solo formándote, sino generando, digamos, viendo cómo uno lo puede caminar de forma con compañía, digamos, porque lo bueno se hace más lindo estando acompañado y lo malo no es tan trágico, digamos, cuando uno está acompañado también. Bien, y actualmente la docencia, ¿qué implica en tu vida? ¿Qué encontrás ahí? Ay, ¿qué implica? Implica muchas cosas, digamos, porque en esta idea de buscar esto de estilos de vida y de querer seguir alimentando un poco el bichito de la curiosidad, digamos, la docencia creo que reúne ambas condiciones. Y por otro lado, creo que la docencia en general, más allá de mi caso en particular, como profesión, digamos, como trabajo, es un desafío constante. Eh, no solo porque uno tiene que seguir formándose a medida, digamos, que pasan los años, tiene que darle eh, nuevas miradas a una materia que plantea de por sí el desafío que tiene una rama jurídica súper interesante, pero el derecho internacional no cambia todos los días. Entonces no es que uno le puede poner material nuevo todos los años. Sí tiene que estar como ayornado a los temas que son como complementarios a las relaciones diplomáticas y consulares, entonces es un desafío en cuanto a contenido. Es un desafío en términos de presentarse frente a los estudiantes, en el sentido de que obviamente, de la misma manera que yo fui cambiando, los estudiantes van cambiando, la facultad va cambiando, las inquietudes van cambiando. Y, y en ese sentido creo que la docencia es un desafío muy interesante. A mí me gustan mucho los desafíos. Y generó, y realmente también como recordando en ese tercer año que fue un punto de inflexión, también en mi vida fue un punto de inflexión. Si vos me preguntás, Juan, a esa Natalia que ingresó en 1999, ¿pensaba ser docente? No, para nada. No me veía en no me veía en ese rol absolutamente para nada. Creo que el haber encontrado en la materia lo que el área de interés, creo que la persona con la cual compartí mucho tiempo de cátedra significó mucho en ese sentido. El grupo de trabajo que tengo, yo digo actualmente, pero hace varios años, digamos, también hace al que uno se sienta cómodo, que uno entienda que es un trabajo en equipo.
Y significa eso, el hecho de un desafío en términos personales y profesionales, pero un desafío en el buen sentido de la palabra, de decir lo poquito que pueda hacer, que sea algo que le despierte al otro curiosidad para seguir, que no se quede solo con lo que desde la cátedra se le puede dar, que sea como esa lucecita que dice, que diga, ah, no lo había pensado por este lado, vamos por el otro. Pero es algo que lo vivo con alegría, lo vivo con gusto. Esto quiere decir que no me enojo, no, obviamente si me enojo, quiere decir que a veces uno no atraviesa situaciones que a lo mejor no están buenas o que quisiera que fueran de otra manera, desde términos, desde cuestiones mínimas administrativas o de la propia dinámica de la facultad. Em, pero sin duda es algo que volvería a elegir, porque creo que es una de las profesiones más ricas e interesantes, digamos, que puede haber el hecho de tener siempre esta idea de feedback constante y con la materia, con la carrera, con la casa de estudio y con quienes transitan esas aulas, digamos. Y sobre todo cuando uno está en el último año de la carrera, porque uno ve uno ve que dice, más allá si sigue la docencia o no, oh, voy a tener la suerte de tener a un futuro colega cerca, digamos. Así que significa como varias cosas. Es más, un poco en la beta, no solo de lo profesional, sino también de lo personal, digamos, de transitarlo de otra forma, de ver esto, de ver redes, de ver redes de compañeros, de colegas, de construcción, digamos, de que uno también forma parte de esa construcción, de esa carrera que va cambiando, que va mutando con el tiempo. Entonces, eh, creo que, digamos, el significado también va por ese lado, desde lo personal y desde lo profesional. Bien, y quisiera preguntarte por una particularidad por ahí que tiene la materia en su enfoque, que es que ustedes toman muchos casos prácticos y siempre insisten en esta cuestión de hacer una aplicación de esas normas jurídicas del derecho diplomático y consular sobre casos y no quedarnos solamente con repetir artículos. Ujú. ¿Cómo surgió un poco esa idea? Porque es algo bastante disruptivo, creo yo, respecto de las tradiciones por ahí de cómo se enseña el derecho en general. Y también, como vos comentabas, también fue disruptivo la adaptación que se hizo respecto de una materia que antes era mucho más histórica que por ahí ahora. Y cuál crees que es el valor que tiene eso? A ver, yo a veces, o hablando así hablo individual, pero siempre esto lo traslado al trabajo de cátedra. A mí me gustan los trabajos en términos de la horizontalidad, más allá de que siempre digo, lo bueno de la cátedra es responsabilidad de todo, lo malo es responsabilidad mía. Em, yo siempre digo que las cuestiones jurídicas o el derecho hay que internalizarlo, hay que comprenderlo, porque si no es una norma muerta, digamos. Ningún juez se sabe, sea de su competencia, lo civil administrativo, lo penal, lo comercial, etcétera, sabe de arriba a abajo y al pie de la letra todas las normas que tiene que aplicar. Por eso, digamos, constituyen, digamos, una fuente primaria de información. Y en ese sentido, digamos, siempre fue una inquietud porque uno cuando es estudiante y después pasa a ser parte, digamos, del escenario como docente, en tu cabeza comienza a decir, bueno, a ver, tomo todo esto lo bueno y yo veo qué vuelta de tuerca le puedo dar a esa cuestión que a mí me hubiera gustado tener en su momento. Y una de las cuestiones, digamos, que empezamos a implementar cuando yo era JTP en la materia, que mi primer acercamiento como docente fue como JTP, era el hecho de poner en práctica situaciones hipotéticas para que esta idea del derecho se pueda desmenuzar, porque si no es como que hay personas que tenían mucha habilidad en estudiar de memoria, digamos, la normativa, pero cuando uno los enfrentaba a estas situaciones hipotéticas, ahí los exámenes comenzaban a perder como cierta calidad. Y precisamente porque
uno tiene que entender, digamos, que el mundo de las relaciones internacionales puede ser más cercano de lo que uno tiene. Bueno, porque no necesariamente esto es bueno, digamos, en tener conocimientos, porque si querés ser parte del servicio exterior, podés trabajar en una embajada, en un consulado, y estas cuestiones las vas a tener que poner en práctica. Podés trabajar en el ámbito privado y a lo mejor aplicar cuestiones que van desde, como vemos ahora, cuestiones de las relaciones internacionales y la inteligencia artificial, cuestiones que están vinculadas, a lo mejor estás en una, no sé, en el área comercial de una empresa transnacional que también tiene que tener contacto con la sección comercial de una misión diplomática, y bueno, vos tenés que saber cómo esas normas que regulan determinadas cuestiones se llevan en el día a día. Y sobre todo también está el objetivo de hacerlo más cercano y más fácil la comprensión de la materia para ustedes, sino también el hecho de poder derribar ciertos mitos que se construían alrededor de la vida diplomática y de la vida consular. Entonces, los casos cumplían como esa doble función, digamos. La idea de poder aplicarlos a casos o a situaciones era el hecho de ponerlos a ustedes en el desafío de incorporar esos conocimientos teóricos a situaciones que se podían enfrentar en cualquier trabajo que estuvieran vinculado a alguien, si estuviera vinculado a alguien de la vida diplomática o de la vida consular. Entonces fue un poco eso, de darle como, mejor dicho, de desestructurar la materia. Quien me conoce sabe que yo no cumplo como el típico requisito de la persona que puede dar una materia de tipo jurídica, y no solo porque yo soy así, sino por el hecho de que yo entiendo que para poder comprenderla y poder estudiarla bien, la tenés que vivir de otra manera, tenés que tener la cercanía del objeto de estudio. Porque si no, que alguien te diga, no, la sede de la misión diplomática es inviolable, y te quedes solo con eso y no termines de comprender qué ocurre en los hechos, creo que en ese sentido el objetivo no se cumplió. El objetivo se cumple si frente a una situación hipotética el alumno tiene herramientas para poder resolverlas. Y la única manera de poder resolverlas es aplicarlas en casos en los cuales esa realidad se enfrenta, digamos, con la teoría. Entonces surgió un poco de eso, en darle una impronta propia, desestructurar esa cuestión como muy, como muy esquematizada que tenía antes la materia, para seguir respetando esos parámetros de rigurosidad jurídica y en cuanto de estudio, pero con una mirada un poco más acorde, digamos, a la dinámica no solo de la realidad internacional, sino también, vuelvo a decir, de los estudiantes, digamos. No es lo mismo un estudiante de hace 15 años atrás que un estudiante del año pasado, de este año, y tampoco lo va a ser el del año que viene, digamos. Así que ese era un poco el objetivo, que sea palpable para quien toma el objeto de estudio por primera vez, porque nosotros también nos encontrábamos con una realidad que hasta el año pasado la materia era optativa. Teníamos la suerte de que muchos alumnos elegían nuestra materia, eh, no porque esté yo en la materia, pero creo que fue un acierto que la materia pasara a ser obligatoria. Era como que era una lucha que yo no podía entender cómo un alumno de Relaciones Internacionales salía de la carrera sin saber qué era una embajada, sin saber lo que hacía un funcionario de la política exterior de nuestro país, sin saber que si el día de mañana viajabas y te pasabas algo tenías que recurrir a una oficina consular. Entonces, fue, digamos, un pedido que por suerte fue acompañado, digamos, de la institución cuando en su momento se empezó a plantear la idea de hacer modificaciones a la currícula digamos, de Relaciones Internacionales, y que creo que también el hecho de cómo está planteada la materia contribuye a que esta situación de la cercanía con los casos se lleve de manera como más armónica, que si fuera, digamos, planteada más en un formato de pregunta-respuesta de tipo clásico, por así decirlo. Bien, perfecto, Nati. Bueno, y para ir terminando, una última pregunta.
¿Qué consejo le darías a algún estudiante que está transitando nuestra carrera y que, bueno, esto sabemos que es una montaña rusa de emociones? ¿Qué le Que diría? vivimos así muy... A ver, como yo no sé si sería consejo, sino pienso que me hubiera gustado escuchar a mí. No porque me arrepiento de las cosas que hago. Yo no soy una persona que se arrepiente, pero que si uno tuviera esa oportunidad de decir, che, estaría bueno que esa vocecita hubiera estado, o porque no las hice, o porque las hice de otra manera. Pero por varios, por el lado, digamos, de estudio y por el lado un poco personal, esto yo lo miro. En primer lugar, y esto no es un discurso armado, más allá de lo típico de obviamente organícense en la forma de estudiar, no dejen todo para último momento, sigan las materias de manera regular, porque el orden es fundamental para una carrera, eso es así, si no, y para la vida misma, si no, sería imposible poder terminarla, digamos, dentro de lo que uno espera. Y sobre todo para evitar estas situaciones de agobio que muchas veces uno siente. Más allá de ese típico consejo o de aprovechar todas las instancias que le da también la facultad, los intercambios, el hecho de si hay postularte para una beca, postulate, no te salió la primera vez, volverlo a intentar la próxima, no pasa nada, o sea, entender que esos pequeños traspiés son eso, traspiés, no pasa nada, es como el dicho, te caíste y te levantás y volvés a seguir. Em, eso, digamos, como lo más clásico, por así decir. Y por otro lado, sobre todo porque yo a veces los veo y digamos ya, esto, a veces alguien me lo dice, lo decís más como mamá que como docente, ustedes son una generación que están hiperconectados y a su vez no están tan conectados. Y realmente estudiar en una universidad pública y gratuita es un privilegio. Uno no dimensiona esa situación porque nosotros tenemos muy incorporada esta cuestión como algo dado. Y no lo digo, digamos, por ser parte, digamos, de la docencia, sino que realmente es así. Em, es un privilegio, digamos, por todo lo que implica en términos de esfuerzo, digamos, como país, poder sostener esta cuestión, porque el hecho de que sea pública y gratuita, esto iguala de cierta manera, obviamente, después hay ciertas cuestiones o te lleva a mayores márgenes no sé si de igualdad, pero de poder establecer parámetros que a lo mejor de otra manera no se pueden establecer como punto de partida. em, y más allá de todas las críticas y deficiencias que pueda tener una institución como las tiene cualquier otra, que uno tiene que constantemente revisar si esto es así, pero realmente aprovechen todo lo que se pueda en este pasaje por la universidad, porque de verdad estudiar, tener la posibilidad de estudiar, de enfrentarte, digamos, a muchísimas realidades y por más que en algún momento sea un agobio, porque uno lo vive como un agobio, realmente es un privilegio. O sea, no todo el mundo tiene la oportunidad de transitarlo y quien cruza, no hace falta irse a un país desarrollado, quien cruza la frontera sabe que, vuelvo a decir, más allá de alguna cuestión que uno siempre va a tener que seguir mejorando, el hecho de tener una facultad, una universidad pública y gratuita, de verdad, te cambia, poder transitarla te cambia para siempre. Y esto es independientemente de que si el día de mañana vos trabajás o no de lo que estudiaste. Esto es así. Quien transita una universidad te cambia para siempre. Eh, Porque la universidad no solamente es ir a estudiar, es nutrirte de un montón de cuestiones y de realidades que a lo mejor no tenés la oportunidad de vivirlas si no la transitaste. Eso por un lado. Así que disfrutalo más allá de esta cosa, ay, tengo que estudiar y no doy más y tengo 2 trabajos prácticos que hacer para el mismo día. Vas a ver que no es tan tremendo. Así que disfrútenlo. Eso en ese sentido hay que disfrutarlo. Y acá me acuerdo, hay un economista que falleció en un accidente, era cuando hace como 10 años atrás, que
que era uno de los economistas que explicaban esto, la economía, ahora hay mucho en TikTok, en Instagram y demás, en los canales de tele o en internet, que explicaban la economía en términos sencillos. Entonces, él decía, y esto es más allá de la condición social, que él decía que esto de que estudiar es el mayor acto, creo, no sé si son sus palabras textuales, y si son propias o las tomaba de alguien más, pero una de sus últimas notas dijo, que fue de Tomás Bullock, decía, estudiar es el mayor acto de rebeldía que se puede tener contra el sistema. Y eso es así, porque precisamente el tránsito, digamos, por la universidad, por el hecho de formarte en una carrera, te brinda un montón de herramientas para tu futura profesión como para tu vida, para decidir sobre tu vida. Y acá viene como una segunda recomendación, que es el hecho de, frente, digamos, a las materias que uno cursa, sean curiosos, pregunten, intercambien, debatan ideas en términos de respeto con aquel que piensa distinto, planteen, digamos, no se queden pensando que son planteos únicos y cerrados, pregunten en clases, aprovechen esas instancias, miren al otro que está al lado suyo y intercambian, digamos, por más que piense diametralmente opuestos a nosotros, yo a veces veo que, sobre todo en estos últimos años, muchos transitan las aulas como si estuviesen en una situación de piloto automático. Ya sea por esto, porque uno llega cansado, porque uno dice, ay, no veo las horas de terminar, o porque, bueno, la vida te va llevando en diferentes situaciones. Entonces, eso hace perder lo lindo que tiene el espacio de la universidad, digamos, el espacio de la facultad, de poder elegir una carrera, de poder decir de lo que vos pensás. Y creo que esas instancias hay que volver a recuperarlas. Y por otro lado, que también yo lo veo, que me llama muchísimo la atención, obviamente en mi época no tomábamos nota con computadora, era mucho escrito a mano. En esto digo de transitar un poco en sentido automático, incluso lo veo fuera de las aulas. Estudiar obviamente es importantísimo. También uno estudia en un periodo de tiempo determinado dentro de la universidad. No quiere decir que uno no va a seguir estudiando toda la vida, pero las carreras están pensadas en una determinada cantidad de años. Esto es más o menos así y uno se proyecta así de esa manera. Entonces, si bien eso es importante, también no olvidarse, digamos, un poco de la parte humana, de que si un amigo te llamó y te dice, che, venite a tomar unos mates, o nos tomamos unos mates, nos tomamos un café, hacete una hora para ir a tomar un café, hacete una hora para ir a tomar unos mates, no pasa nada. Si no sos de acá y tenés que viajar porque tenés el cumple de alguien, llévate los apuntes en el cole y andá porque realmente la vida es un ratito. Entonces, esa posibilidad que vos tenés de transitar por ese espacio, no solo es por tu esfuerzo, por el hecho de que vos le ponés lo mejor de vos para poder recorrerlo de la mejor manera posible, sino hay que entenderlo en términos colectivos, digamos, porque de verdad muchas de esas cosas se pierden, uno las pierde a medida que va cursando, en la vorágine de poder cursar o en esta idea también de vivir esta experiencia a veces alejada de la familia, de creer que uno tiene como esa libertad que uno siente que antes no tenía, pero no se olviden de volver a eso, de que si tenés la posibilidad de estudiar con alguien, hacelo, sentate y mirá de la cara, habla. Sobre todo ustedes que están muy acostumbrados a la etapa de la digitalización por la pandemia y ese tipo de cuestiones, creo que son espacios en los cuales es necesario volver, es necesario tenerlo en cuenta y hacen al recorrido que uno tiene que tener en un espacio colectivo como es la facultad, digamos. Entonces, no se olviden de esa parte tampoco.
uno no se le va a ir la vida digamos, mejor dicho, la carrera no te va a llevar toda la vida, pero tampoco es que se te va a ir la vida, digamos, en la carrera en sí, si haces como pequeños reconocimientos de esos espacios, de esos vínculos que te alimentan, digamos, como persona, que te alimentan, digamos, como el alma, y vas a ver que de cierta manera implican como puntos de inflexión que te hacen volver un poco con la cabeza más fresca y ver que la vida no es tan tremenda como muchos estudiantes universitarios creen. Bueno, Nati, muchas gracias por tus palabras, por todo lo que nos contaste. Agradecemos también a Igualar Rosario y esto fue Quien está detrás del paper.